Pues es un gusto verle nuevamente. Pues quiero orar antes de poder dar comienzo en esta mañana todavía. Gracias te doy porque eres bueno, porque tú tienes un proyecto de vida aún mucho más allá de lo que nosotros pensamos, creemos o esperamos. Vida eterna, vida espiritual, vida en abundancia, vida con propósito, vida en plenitud. Va mucho más allá que a lo mejor lo que nosotros estamos esperando. Por eso yo te agradezco que nos tomes en cuenta para tu plan y tu propósito y tu proyecto. Yo deseo, Dios, que tu palabra venga realmente a estructurar los pensamientos, los corazones, las vidas de las personas que realmente lo deseen. Que encuentren ese destino aún mucho más allá de lo que nosotros hemos planeado o esperado. Esa es la vida en abundancia, la vida rica, la vida con propósito, que aún rebasa a todas estas cuestiones materiales, emocionales, sentimentales, y está muy por encima de todo esto. Solamente de tu boca, de tu corazón, de tus pensamientos puede salir esto, pero yo sé que tú obras a través de tu palabra independientemente de eso. Por eso yo te doy gracias por el poder de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues quiero hablarle de un tema importante para mí, no sé para usted, pero lamentablemente hoy en día hay una ligereza en la enseñanza de la palabra de Dios. Ofertan con tanta facilidad las promesas, las bendiciones de Dios, que sin ningún esfuerzo, conciencia, se pueden alcanzar. La santidad, la obediencia van quedando en segundo término. La debilidad, la anemia de la iglesia se debe a la falta de alimento sólido. Enseñanza profunda en donde el creyente, la iglesia, se debe de fortalecer. Se enseña que con sola una oración o con una declaración se va a arreglar todo. No, eso no es real dentro del plan de Dios. Jesucristo da otro tipo de enseñanza a sus verdaderos discípulos. Viendo esta realidad de lo que está viviendo la iglesia y de lo que está pasando, pues híjoles, hay una gran problemática dentro del desarrollo del creyente, porque pues a final de cuentas no se ha profundizado en lo que es esta verdad eterna. Y pues viene a traer lógicamente un problema dentro del creyente y dentro de la iglesia, porque como que no se está acostumbrado a algo más profundo de lo que es la palabra. Yo a este tema le puse la dificultad de lo que es la enseñanza. Quiero ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y voy a leer en Juan 6 el versículo 60 al versículo 69. La palabra de Dios dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Muchos de quién? O sea, discípulos. Está hablando a discípulos. Dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿De quiénes? Discípulos que no creen. Imaginen, discípulos de fe sin fe. Discípulos que creen sin creer. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cosas muy profundas que la iglesia no ha entendido y que por eso hay muchos discípulos y creyentes con esta condición o con esta situación y que no pasan por esta realidad. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado. Yo les pregunto, antes de decir, ¿usted cree que esto, antes de que se duerma, ¿usted cree que esto ya pasó? O sea, ¿o fue un mensaje del momento y como que ahí acabó? Esto sigue, esto es vigente, esto es algo del reino, esto es algo que a final de cuentas es realmente una obra de Dios y que sigue vigente y sigue vigente. Que nosotros no lo tomemos en cuenta, esa es otra cosa. Que nosotros no lo consideremos ser creyentes sin creer. Tener fe sin fe. Dirigir algo sin la conciencia. Yo puedo estar hablando aquí, dirigiéndolo, pero sin esa conciencia de él. Mientras estoy aquí, o sea, sí hago algo, pero ya cuando estoy allá, ya entonces recaigo en mi realidad. O sea, eso no puede ser. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, de algo divino, de algo eterno, de algo celestial. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Se echaron para atrás, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Estas fueron palabras de un verdadero discípulo, de una verdadera persona que entregó su vida por lo que es el reino. No fueron palabras como de respuesta momentánea, sino fueron palabras en esta profundidad que está hablando Jesucristo. Bueno, pues primero voy a tocar un punto de los discípulos ofendidos. ¿Por qué se ofendieron? ¿Por qué se ofendieron? Porque se les habló como es, ¿no? Y por lo regular siempre la verdad incomoda, ¿no? La palabra que es, o sea, como que no nos cae bien, como que somos como seres humanos siempre de recibir los halagos, de recibir esto, de recibir el otro, pero cuando se nos habla lo que se nos debe de hablar, entonces, pues ya, como que ya no nos cae muy bien y se ofenden. Por cualquier cosita se ofenden. Bueno, pero vamos a hablar de los discípulos. La razón de la ofensa de los discípulos. ¿Cuál fue la razón por la que los discípulos se ofendieron? La razón fue por la dureza o la dificultad de la palabra de Dios. Jesucristo les empieza a hablar palabra sólida, palabra que no se entiende y no se comprende, palabra que va mucho más allá del entendimiento, la razón o de la realidad que comúnmente llevamos. Entonces les empieza
a hablar de este tipo de palabra y les empieza a incomodar. Empiezan a hacer unas caras como algunas que estoy viendo. Les empieza a incomodar porque no están acostumbrados a recibir este tipo de palabra sólida. Les da carne, les da palabra espesa, les da palabra difícil de digerir, que no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados a recibir este tipo de palabra tan espesa, tan sólida y tan espesa que no podían digerir así como que normalmente. La gran dificultad de digerir, de aceptar el alimento sólido que Jesús les estaba dando, es la expectativa que los discípulos habían generado de Jesús. Mire, pero primeramente yo les voy a hablar lo que dice en Hebreos 5, que seguramente usted ya sabe este pasaje acerca de este problema. Igualmente lo habla en la primera carta a Corintios de por qué no se recibe bien este tipo de palabra, que igualmente Jesús habla por qué no se recibe bien este tipo de palabra. Mire, en Hebreos 5, 11 al 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, o sea, esta palabra sólida, esta palabra carne, esta palabra espesa, esta palabra difícil de digerir, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, todavía es muy ligero, a un bebé, o sea, en su desarrollo, sí, le tienes que dar alimento ligero, pero después tienes que ir aumentando ese alimento, porque si no, o sea, le va a hacer daño a esa persona. Y todo aquel que participa de la leche o del alimento ligero es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice, pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez, para los que son discípulos, para los que tienen fe, para los que creen, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí ya hace una diferencia del alimento, y aquí les está dando alimento sólido a personas que no estaban muy definidas o muy establecidas, y les cae de peso este alimento, esta palabra, y la reacción es que se ofenden. Pero le digo, la gran dificultad de digerir, de aceptar el alimento sólido, es las expectativas que habían generado los discípulos acerca de Jesús. En este capítulo anteriormente nos hablan de varias cosas acerca de Jesús. Ellos acababan de experimentar el gran milagro de la alimentación de los 5,000 y tenían una expectativa de grandes milagros y grandes señales, y con eso se habían quedado. O sea, ellos, en esta ligereza como lamentablemente actualmente se hace, milagros y milagros y milagros y milagros y milagros y milagros, y todas de cuenta lo que me beneficie, todo lo que me guste, todo lo que sea grato, todo lo que, sea espectacular, sea muy bueno. Y ellos, habían experimentado ellos vieron cómo Jesucristo alimenta a miles de personas con muy poco. Igualmente, cómo ellos lo seguían por los milagros. Y lo buscaban, dice aquí la palabra de Dios, porque Jesús les daba de comer. Les seguían porque les había dado de comer por un gran interés para su provecho. Fíjate, tanto ellos, habían tenido esta expectativa de Jesús por todo lo que habían recibido, por todo lo que habían visto,
por todo lo que había generado Jesús en ellos, en esa expectativa, ¿sí me entiendes? ¿En qué expectativa te estoy hablando? Un Jesús de milagros, un Jesús de beneficio que me da de comer, un Jesús, haz de cuenta, imagínate, o sea, todo esto de lo que estaba haciendo, y ellos habían generado tanto, fíjate lo que quieren hacer ellos con él en Juan 6:15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué? Volvió a retirarse al monte él solo. O sea, habían generado ellos una expectativa así tan, que ¿qué querían? Aquí está nuestro rey. ¿Pero por qué? Porque realmente ellos habían entendido su misión, porque ellos habían generado esta expectativa y lo querían hacer rey, según dice aquí la palabra de Dios. Pero ¿quiénes eran estos que lo querían hacer rey? Pues precisamente los que después se ofendieron. Les da una palabra y después se ofenden. La profundidad de la enseñanza del mensaje. Aquí está el problema. Les voy a decir cuál es el problema, por qué se ofendieron. O sea, para que usted no se vaya sin esto. Juan 6:35 al 40. Por eso ellos se ofendieron. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que resucite al día postrero. Esto es lo que, o sea, este mensaje es lo que les está dando. Haz de cuenta cuando, pues está hablando de este pan que por lo que les dio de comer y empiezan a alegar, Jesús les dice, yo soy el pan de vida que desciende del cielo. O sea, ya algo más difícil de creer, de aceptar, de asimilar. Te lo explico. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús como el milagroso, a ver a Jesús como el que nos resuelve todo, a ver a Jesús como el que nos va a dar libertad de los romanos, a ver a Jesús como un hombre extraordinario, un hombre con capacidades más allá de las humanas, pero nunca lo estaban viendo como el pan que desciende del cielo, como algo divino, como algo celestial, como algo eterno. O sea, cuando haz de cuenta, Él les viene y les dice esto, o sea, si yo te estoy viendo de una forma y te estoy como que teniendo esa expectativa y tú me vienes, híjoles, o sea, como que esto está más complicado. O sea, sí te puedo aceptar como esto y esto, pero ya como que tú te hagas Dios, como que tú seas Dios y como que tú me seas, o sea, me digas esto, híjoles, como que esto ya causa un problema. Igualmente, o sea, es en esta fe y en esta realidad, te lo digo, y te lo digo, porque lamentablemente así va a ser esto, así va a ser esto. Aquí tenemos un grupo, otras iglesias se están reuniendo otros grupos, en otras iglesias, pero ¿qué crees? Que no todos creen en lo que creen, porque siguen teniendo esta expectativa de un Jesús milagroso, de un Jesús temporal, de algo que, híjoles, pues sí me sirve, pero en mi realidad no hay un efecto. Discúlpeme, o sea, a lo mejor si le ofendo, pero aunque yo esté participando de aquí y no está esta realidad, esta verdad, a final de cuentas estoy participando. Aquí les puedo decir gloria a Dios, aquí les puedo decir a su nombre gloria, aquí les puedo decir levanten sus manos, aquí les puedo decir, o sea,
Pero si no está esto, o sea, está dentro de lo común y dentro de esta normalidad que ellos tenían. Cuando Él les habla y les dice esta profundidad, esta palabra sólida, esta enseñanza que va mucho más allá de estas expectativas, es cuando viene el problema. Porque era un gran problema para los judíos, era un gran problema aceptar esta enseñanza. A lo mejor nosotros estamos ya acostumbrados a oírlo, pero si lo vemos en esta profundidad que verdaderamente va mucho más allá de una reunión o de una religión. Tú puedes dar cuenta, tener tu religión desde que naciste y repetir estos versículos. Pero el punto que esto va mucho más allá de todo esto, que esto caiga, como lo vamos a ver, donde debe de caer. Esa es la dureza y ese es el problema. No te digo para algunos, para muchos, recibir esta verdad como se debe de recibir. Porque si yo les digo, a ver, muchos se saben estos textos, se lo saben, y toda la vida se lo han sabido, pero no hay un efecto en sus vidas. No hay un efecto, o sea, hay una pasividad, hay una realidad, ahí haz de cuenta un trastorno dentro de ellos que, o sea, al final esta verdad no está operando dentro de esta realidad, no está operando. Por eso les cayó de peso. Lo quieren hacer rey. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa, una realidad, pero cuando les dice esto es a lo que se está refiriendo desde el versículo 60, al oírlas, o sea, estas palabras, esta verdad, es como muy sólido que les cae y dice, a ver, ¿cómo? Entonces, yo debo de creer en ti como Dios, yo te debo reconocer ya como algo eterno, yo te debo de mirar de esta manera y de esta forma. No sé si me entiendas. Yo te puedo seguir de esta manera, así. A veces cuando tenga tiempo, sí, cuando tenga ganas, sí, cuando no tenga sueño, sí. Pero ya que tú me pidas esto, o sea, ya está complicado y ya está difícil esto. ¿Sí me vas entendiendo? ¿Sí estamos? Cuando Jesús les da la enseñanza sólida a los discípulos, reaccionaron. Mire el versículo 41 al 44 de ahí del 6. Murmuraban. ¿Quiénes? Entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Ya viste el problema? Y decían, fíjate, o sea, lo querían hacer rey. Y fíjate ahorita lo que dicen. Y decían, pues no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Dice el versículo 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras claves. Palabras claves. O sea, los que tenían esta expectativa, primero lo querían hacer rey, ¿sí? Y los que generaron esta expectativa, después que hicieron, que Él les dice, yo soy el pan de vida. Murmuraban, ¿y qué decían? Pues lo conocemos, es hijo del carpintero, es hijo, ¿sí me entiendes? O sea, cuando no hay una fe, o sea, estamos siguiendo algo, pero sin la característica fundamental de fe. O sea, otra vez te lo digo, tu religión no te va a salvar. O sea, tú puedes estar repitiendo y sabiéndote y enseñando estos versículos o declarando cosas de Dios que no son parte de tu vida, que no has creído, que no son tuyas. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos y no son tuyas.
No las crees. Porque esto, haz de cuenta, viene a ser otra cosa. Aquí el punto y la cuestión realmente que viene a dar vida a esto, fíjate, y que al ratito lo vamos a ver con más detalle, dice aquí en el versículo 44, ya a la cuestión de ellos, ninguno puede venir a mí, ¿si quién? Si el Padre, si Dios y el Santo que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. O sea, muchos le siguieron. Ya vimos por qué le siguieron. Pero ellos no aceptaron esta verdad porque a final de cuentas no había venido de donde debe de venir. ¿Me explico o no me explico? Por eso cae de peso. Por eso la iglesia está muy acostumbrada a promesas, bendiciones, y declara y declama. Y si tú, aunque estés en una vida desastrosa, tú vas a recibir esto solamente con lo declares. No puede ser así. Ese es un vil engaño y ese es un vil fraude para la gente. O sea, quieren, acarrear y quieren, haz de cuenta, mucha gente, y sobre todo quieren las aportaciones de la gente, pero ese es un vil engaño, una vil mentira. La gente está muy acostumbrada a recibir este tipo de mensajes. No está acostumbrada a que le digan lo que les deben de decir. Cae de peso. Si les dices, ya me voy a meter en problemas, ni modo. Si les dices a los padres, tus hijos están así por su mala crianza, no, si yo les he dado todo, tus hijos están así por eso. ¿Por qué? Porque dices que tú en tu consentimiento, en su protección, en sobreprotección, pues los estás haciendo con baja estima, los estás haciendo con miedos, con temores, los estás haciendo con todo esto, y ya cuando les dices eso, ya se cuenta, cuando viene ese tipo de confrontación con la verdad de la palabra, pues lógicamente mucha gente se ofende. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a qué bendición y hay muchas bendiciones. Nosotros acabamos de leer Levítico 26. Hay muchas bendiciones, pero con una condicionante. ¿Sabes cuál es la condicionante? Obediencia. Primero lo querían hacer rey y después lo menosprecian y lo dignifican. ¿Cómo te quieres hacer eso? Si eres el hijo del carpintero, nosotros te conocemos. Nosotros conocemos tu entorno. ¿Sí me explico? O sea, esto de las mismas personas que se ofendieron y que les molestó y que no dijeron esto, o sea, esto, después vienen a hacer esto. Doble ánimo, doble actitud. Eso no es hombre de fe, no son hombres de creencia verdadera, sino hombres que se mueven a su conveniencia. Eso no es Dios. ¿Ya se están ofendiendo? ¿O seguimos? Se hace más difícil la enseñanza, fíjate, les dice esto, pero se hace más difícil la enseñanza con estos versículos que les voy a leer. Versículo 50 al versículo 55. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Dice, yo soy el pan vivo. El yo con Y mayúscula, esto es diciendo yo soy Dios. Eso quiere decir, el pan vivo que descendió del cielo. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice el versículo 53.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Pum! Pues imagínate, ahí los remata. Porque toman esta palabra como muy literal. O sea, ¿me lo tengo que comer? ¿Me lo tengo que beber? Y lo toman muy, o sea, no le entienden, están fuera totalmente porque ellos tenían una expectativa muy diferente de lo que era Jesucristo. A cumplir sus deseos, a cumplir sus caprichos, a cumplir sus necesidades, a cumplir esto, a que cuando lo necesitemos, o sea, está a nuestros pies, a cuando yo lo clame, venga, a cuando estaban acostumbrados a eso, como lamentablemente mucho ahora en día, o sea, nada más chisqueo los dedos y yo lo quiero aquí, y quiero que me responda, yo quiero que me resuelva, y quiero que, o sea, me arregle todo lo que he deshecho. No, eso no. Créame que si le han dicho eso, eso es un fraude, eso es una mentira. Y si usted está siguiendo a Jesús, o sea, por eso sentimentalmente, emocionalmente, pues así no es. Por eso haz de cuenta, no hay crecimiento, no hay desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía estamos con el tipo de alimento, ¿qué? Ligero, leche. O sea, no hemos pasado realmente al tipo de alimento que debe de ser. Cuando o sea, les dice esto, los remata, o sea, bueno, o sea, esto es difícil, ahora que comamos tu carne y bebamos tu sangre, o sea, es como Nicodemo cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo, ¿y qué le contesta el maestro Nicodemo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿otra vez hay que meternos en el vientre de nuestra madre? ¿Sí entiendes? Aquí se está refiriendo en la comunión, o sea, que debe de tener Cristo con los que crean en Él. O sea, en esta armonía, en esta comunión que van a tener con los que realmente llegue al punto espiritual con los que crean en Él. Esta comunión no es, muchos en alguna religión hacen esto, que literalmente dicen el cuerpo de Cristo como si te lo estás comiendo. O la sangre de Cristo como si te la estás bebiendo. No, 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 no. No está hablando de algo literal, está hablando de algo simbólico de la comunión que vas a tener con Él. Entonces, imagínate, se hace más difícil la enseñanza, más dura de digerir cuando les habla esta verdad. Esto se hace aún más pesado, pues, esta verdad. Mira lo que dice Juan 6:61 también, ahí. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraron, les dijo, ¿esto os ofende? Ok, entonces ya les di lo que les ofendió a los discípulos. ¿Sí? ¿Sí lo entendió? ¿Sí lo entendió o no? ¿Qué fue lo que les ofendió? ¿Sí? O sea, que Él era algo espiritual, era algo eterno, Él era Dios. O sea, Él tenía esta dimensión. Y los que realmente eran pero no eran, fueron los que les cayó pesado. ¿Sí? Los que seguían pero no seguían, los que creían pero no creían, o sea, les rompe la expectativa y más adelante vamos a ver algo, pero este es el punto por lo que se ofenda, ¿no? Esta verdad, esto es muy importante que usted lo sepa si ha leído este pasaje, cuál es la razón por la que se ofendieron y por lo que se echan para atrás, ¿ok? ¿Sí? Que entienda usted este pasaje, es muy importante para lo que yo voy, porque esto solamente es la base a lo que yo voy. El punto 2, la razón por la que no se entiende esta verdad, que ya la nombré algo, pero voy a ser más específico. Según Juan 6:63 al 65.
Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quién eran los que no creían y quién les había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? De algo espiritual. ¿Sí lo entendemos? Pero lo explicamos de todos modos. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no pudieron entender esta palabra sólida, esta palabra muy espesa, esta palabra difícil de digerir? Dice aquí, porque no la estaban recibiendo en la condición correcta. Usted puede estar recibiendo palabra ahorita, ¿está de acuerdo? Pero si no la recibe en lo correcto, a final de cuentas la va a interpretar, la va a oír y todo eso. Cuando se recibe, como dice aquí, en lo que es en la carne, en lo que es esta naturaleza humana, o sea, no causa el efecto que debe de causar. Por eso es la gran problemática. Honestamente, aquí y en muchos lugares no tenemos esta condición correcta de recibir esta palabra. Y se nos hace, haz de cuenta, fuera de la realidad de nuestra estructura y de nuestros argumentos de vida. O sea, dices, es que yo no puedo creer esto porque mi realidad es mis problemas, mis conflictos, mis necesidades, mis anhelos, mis sueños, mis ocupaciones y todo. Esta es mi realidad. No sé si me entiendas. Y entonces tú me traes esto, o sea, me es muy difícil entender, comprender y seguir esto cuando mi realidad, pues me gana. Y mi realidad es más grande y más importante que estas palabras que yo estoy oyendo. O sea, no tengo la condición correcta para poder recibir esta palabra espiritual. Dice el versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, si la palabra de Dios cae en la carne, ¿qué pasa? No hay provecho ahí, no hay edificación, no hay fortaleza, no hay fe, no hay creencia, no hay lo que pasa a estos seguidores que seguían pero no seguían. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Y dónde debe de caer? En la parte espiritual. Por eso haz de cuenta, hay un gran problema de que se pueda entender esta profundidad si no cae en donde debe de caer. La falta de entendimiento de la enseñanza fueron por estas razones. Mire, en primera carta a Corintios, por eso, bueno, ahorita le comento algo antes de que. Primera carta a Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, sino como ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí entiendes? O sea, no puedes recibir la palabra sólida, la palabra espesa, la palabra, ¿por qué? Por la condición. ¿Sí se entiende? Ok. ¿Sí ya identificamos el problema? ¿El problema es la palabra? ¿El problema es la verdad? ¿El problema es esto que es muy, muy difícil de creer? El problema es en dónde cae. ¿Sí? Si hay una de condición carnal, una condición de pecado, va a ser muy difícil, o más bien no va a ser difícil, es imposible que se pueda entender. La razón por la que no se entiende esta enseñanza es porque es espiritual. Cuando se quieren entender en la carne o con nuestra propia naturaleza, caen de peso cualquier enseñanza. Si hablamos de compromiso, algo espiritual, y lo recibimos en la carne, ¿qué va a pasar? Híjoles, qué complicado y qué difícil. Hablamos de servicio,
hablamos de fidelidad, o cuando se quieren entender en la carne, caen de peso y hasta ofenden. Por eso la gente se acostumbra al mensaje ligerito para que no se ofendan. A veces se hablan aquí cosas que dicen, no, es que me cuesta mucho trabajo. No, es que es muy difícil. No, es que dentro de mi realidad es imposible que yo pueda hacer eso. ¿Por qué causa ese problema? Que ahorita yo le voy a dar un consejo. ¿Por qué causa ese problema? Identifíquelo. ¿Por qué? Por eso. Ahí está el punto, ¿sí? Si hablamos así de algún de ejemplo, ¿no? Del compromiso, pues es pesado, es muy fuerte y dices, es que, o sea, no me puedo comprometer a algo que, o sea, esta realidad me impide, pero porque se está tratando de entender o comprender o de llevar a cabo en esto. ¿Sabes? Si tú te atreves a hacer algo en esta condición, ¿sabes qué va a pasar? Te va a ser muy pesado, pero además te vas a frustrar y vas a decir, no, yo no sirvo para esto. Que me pidan y que me digan y que me exhorten a esto, no puedo. Si con trabajos cumplo mi trabajo y todavía que me piden esto, o sea, no puedo. Para mí en lo personal, por eso, o sea, aquí no se les obliga, aquí no se les manipula o influencia a hacer algo que no pueden hacer. ¿Por qué? Por la razón anterior, porque no está cayendo donde debe de caer. Cuando la verdad, cuando la palabra, cuando esto cae donde debe de caer en lo espiritual, hay una gran libertad, hay un gran privilegio, hay un gozo. ¿Me entiendes? De lo mismo para unos causa una cosa y lo mismo para otros causa una gran bendición. Hay una gran libertad, hay algo muy especial. ¿Por qué? Porque cayó donde debería de caer. Otra vez yo te digo, en lo personal, si yo no identifico eso, entonces voy a estar obligando a gente en la carne que cumpla cosas que no va a poder cumplir, ¿me entiendes? ¿Y qué va a pasar con esa gente? Se van a ofender y vámonos. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Pues esta palabra no es para ti, porque no tienes la condición para recibirla. Pero cuando yo veo que la palabra de Dios está cayendo donde debe de caer, y créeme que la palabra de Dios cae a veces o casi siempre, según la experiencia que yo he tenido, más en la gente que no está muy involucrada que hasta la que está muy involucrada. Más en la gente que se piensa que no tiene las condiciones y que verdaderamente tiene las condiciones espirituales, porque nosotros juzgamos por lo que vemos, pero Dios juzga realmente lo que está pasando en el corazón. Y cuando hace cuenta se identifica, por eso debes tener, se puede decir, esta parte espiritual para identificarlo. Dice, yo no sé, estás teniendo problemas, estás teniendo broncas, estás teniendo esta realidad, pero la palabra está cayendo en tu vida. De veras, a diferencia que alguien esté, gloria a Dios, amén, aleluya, bendecido. Y puedes estar diciendo sus letanías, pero dices, sí, o sea, tú todo eso lo hablas en la carne, pero tú, que aparentemente no tienes nada, no pasa nada en ti, está cayendo la palabra, la estás recibiendo, está pasando algo en tu vida. Porque está cayendo en buena tierra. Y con eso hay que tener un gran regocijo en las personas que está cayendo la palabra en buena tierra, y de veras hay que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque
se siente su necesidad, se siente realmente su realidad espiritual, dicen las palabras correctas sin saber que las están diciendo, piensan que el que les esté yendo muy mal es como una catástrofe en su vida, pero cuando hay un discernimiento de esto, el que les esté yendo muy mal quiere decir que les está teniendo una gran necesidad de Dios y su corazón está abierto espiritualmente para recibir la palabra y para recibir la verdad. No sé si me estás entendiendo esto. Pero a final de cuentas, cuando se tiene esto, sí, a su nombre gloria y todo esto, y levanten sus manos y todo eso, sí amigo, síguele con tu vida de creer sin creer, de fe sin fe, de seguir sin seguir. Sigue con esa vida aburrida, cansada, tediosa. O sea, sigue con esa vida nada interesante. Pero cuando llega realmente una verdadera vida espiritual basada en lo correcto, de veras es como un deleite, es un privilegio ver ese tipo de vidas, cómo se empiezan a desarrollar y cómo se están realmente formando. En lo personal y en casa yo oro por esas personas que están abriendo esa necesidad espiritual y que ellas ni siquiera van dando cuenta de eso. Van abriendo esa necesidad espiritual y de veras digo, Señor, o sea, yo creo que aquí hay algo muy importante y que esta palabra está cayendo donde debe caer, esta semilla está cayendo donde debe y se va a desarrollar como se tiene que desarrollar porque está cayendo en la condición correcta y en buena tierra. No sé si me entendiste, pero el punto es esto, ¿sí? Cuando no hay una condición correcta y cae la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasa con eso? No aprovecha. Otro domingo. Otro. Sí, ya me lo sé, yo que tú eres el pan de vida. Eso me lo enseñaron desde chiquito. Pero cuando realmente cae en la parte espiritual, que Jesucristo es el pan de vida, o sea, y viene y cambia y transforma mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser, entra a esta profundidad. ¿Por qué? Porque tengo la condición correcta. Pero aquí, otra vez, y te lo voy a enfatizar mucho, Jesucristo habla otras palabras. Esto solamente ¿quién te la puedo dar? El Padre, o sea, Dios mismo. A lo mejor yo aquí veo a algunos y digo, híjole, yo desearía que este, y este, realmente tuvieran una vida espiritual. No una actividad espiritual, sino una verdadera vida espiritual. No un conocimiento espiritual, sino una verdadera vida espiritual. Pero no está en mí. De veras si lo desearía. Y a veces, como muchos hombres, o sea, manipulan todo esto, o sea, de veras se está tentado a eso, pero no está en lo humano o en las personas. ¿En quién está? En Dios, en el Padre. Solamente en Él. Solamente en Él. Es más, te digo, ni a tus propios hijos les puedes dar esto, ¿eh? Ni a tus propios hijos les puedes dar esto. Porque luego haz de cuenta, los padres ni siquiera nosotros lo tenemos y le queremos dar a los hijos lo que ni nosotros tenemos. Confía en Dios, sí, ajá. O sea obediente, sí, ajá. Haz esto, sí, ajá. ¿Me entiendes? Si ni siquiera las cosas naturales las podemos, mucho menos las espirituales. El único que puede dar esto es Dios. Yo no lo puedo dar. Quisiera dárselo otra vez yo a algunos que digo, no, este cuate tiene esta vida y dices, y piensa que tiene una vida espiritual, tiene una vida más, híjoles, más seca que nada. ¿Sí se entiende esta parte? Mire,
Primera carta a Corintios, capítulo 2. Por eso ellos no entendieron esta enseñanza profunda. ¿Por qué? Porque no cayó donde debería de caer, y esto les dice el Señor Jesucristo. Primera carta a Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por, ¿qué? Sabiduría humana, por hombres, por gente, por personas, dice, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí entienden? Lo espiritual a lo espiritual. Yo soy el pan de vida, dice, palabra espiritual, ¿sí? ¿Y a dónde debe de caer? A lo espiritual a lo espiritual. ¿Haz de cuenta? Pero esta palabra, yo soy el pan de vida, cayó en donde, por eso se ofendieron. ¿En dónde cayó? En la carne, en una condición no adecuada para lo espiritual. ¿Sí van entendiendo? ¿Sí? 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 Ok, me importa. Que entiendan. Dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, o el hombre común o el hombre en la carne no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Fue locura para ellos, sí o no? Dijeron, ¿cómo? Si que comamos y bebamos, o sea, fue locura. ¿Cómo? O sea, seguir esto, creer en esto, ver esto, o sea, no. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, de algo que venga por Dios. ¿Sí vas entendiendo? Así es que no te obligues a hacer algo en una condición incorrecta porque te va a caer de peso. Te lo vuelvo a decir. Por eso, en lo muy personal, yo no te digo que hagas algo o que vayas a algo cuando no se ha entendido algo, ¿me entiendes? Porque yo sé que te voy a causar un daño muy grande. Si yo te digo, haz, y que luego, o sea, me ha pasado, la verdad te lo digo. O sea, he esperado algo de alguna gente y se lo doy, pero no lo recibe, ¡pum! Le cayó de peso. Le cayó de peso. Digo, ay, Señor, es que no era así. No debería haber sido así. Si no está de veras así en esto, no lo voy a decir aquí por micrófono, pero en lo personal se lo puedo decir. Porque no está cayendo en el lugar adecuado. Dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado por nadie. ¿Está claro este pasaje? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Está claro? ¿Sí, muchachos? ¿Está claro? Ok. La enseñanza verdadera nutre, fortalece y da vida espiritual. Regresamos a Hebreos 5:14. Y esa es la gran diferencia cuando está nutriendo y dando vida porque cae donde debe de caer. Y si no está cayendo donde debe de caer, o sea, va a caer muy pesado y va a ser un problema para la persona. Va a decir, es que no cumplo, y es que yo no soy digno, y es que yo no, y es que no, y te culpas y te condenas, se condena a la gente. Y es que, o sea, tu religión no es suficiente como para poder aceptar esto. Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, o sea, para los espirituales, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para los espirituales en el discernimiento del bien y el mal. Colosenses, por favor, la carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 9.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué? Conocer, dice la palabra de Dios, dice conocer su voluntad, dice tener conocimiento de Él, pero en todo conocimiento e inteligencia espiritual. Esta palabra es para los que llevan una vida espiritual, una vida conformada a los propósitos de Dios. ¿Entiende el primer punto por qué se ofendieron? El segundo punto, la razón por la que viene toda esta reacción. Y termino con este punto, palabras de vida eterna. Regresamos a Juan 6, por favor. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón a Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debido a la profundidad de la enseñanza, a su espesor, muchos volvieron atrás, renunciaron, se echaron para atrás. Ya vimos por qué, ¿no? El que Dios no esté a mis expectativas, el que yo crea que Dios está para cumplir todos mis deseos o resolver todos mis problemas, creo que se genera una expectativa equivocada y sobre todo haz de cuenta cuando hay gente que tiene mucha necesidad y que hay gente que llega con mucha ligereza y le dice, Dios te va a resolver todo. Y empieza un seguimiento por esa mala información de que Dios te va a resolver todo. Híjoles, ese es un problema. Cuando Jesucristo los ubica y les dice la razón y su propósito, pues muchos se echaron para atrás, muchos volvieron atrás. La verdad de Dios no es para todo. Los principios, el reto no es para todos, sino para los que realmente, dice, haya llamado el Padre, a los que tengan una vida espiritual, a los que realmente, si usted no sabe identificar todavía esto, y usted piensa que por vocabulario, otra vez le digo, por tradición y costumbre, por conocimiento, esa es vida espiritual, esa no es vida espiritual. ¿Me escucha? Esa no es vida espiritual. Esa no es vida. Por lenguaje, muchos, aquí otra vez yo les he dicho, tienen ese lenguaje. Y más cuando agarramos un micrófono, nos sale el superlenguaje. Eso no es espiritual. No se deje llevar por eso. No es por la costumbre. ¿Cuántos años tienes? 55, pues ya gradúate porque es mucho y no pasa nada. No es por conocimiento. Eso ya sabía del pan de vida, ya lo sabía. Hasta lo he enseñado, no es por conocimiento. Es realmente el que tenga esto y para poder continuar en esto y descifrar y ver esta inmensidad de lo que son estas palabras que vienen de Dios. Palabras de vida eterna, celestiales, del reino de Dios. Palabras de vida eterna, celestiales, del reino de Dios. Quiero leerle una cita en primera carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo 2 al 5. Dice así la palabra.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Te quedes así como estás, 25 años. Crezcas, desarrolles, fortalezcas, realmente tengas una visión y tengas una intención y tengas una posición dentro del reino de Dios. Si hace cuenta, han pasado no sé cuántos años y sigues en la misma posición, eso no es crecer. Tienes información, pero eso no es crecer. Para que por ella crezcáis para salvación, dice el versículo 5. Vosotros también como piedras, ve, o sea, a la dimensión ya que está llevando. Vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como una casa, ¿qué? Natural, carnal, de conceptos, de lenguaje, de tradición, como qué, una casa, ¿qué? Wow. No haz de cuenta, no está hablando del edificio, no está hablando de las actividades, no está hablando del conocimiento, está hablando realmente de una piedra espiritual donde hay una construcción y hay realmente una visión conforme al reino de Dios. Todo esto se va a acabar, ¿eh? O sea, los que tengan sus, por ejemplo, allá en el norte, un hombre construyó una iglesia inmensa en un cerro, inmensa, pero inmensa, inmensa. Ya se murió. ¿Tú crees que Dios lo califique por lo que construyó? ¿Sí? Dice aquí, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una gran diferencia en todo esto. O sea, mientras no tengamos bien definido esto, pues vamos a estar pasando pues muchas dificultades con esto. ¿Se quiere poner de pie, por favor? Ya para que usted descanse de mí y yo de usted. Yo quiero que tú me escuches esto. No sé qué tipo de vida, bueno, sí sé, a los que están al menos aquí, qué tipo de vida llevas. Natural, carnal, cristiana, porque hay esa rara combinación, una vida carnal espiritual, que no es espiritual, lógicamente, pero lleva una vida carnal, pero con conceptos, con ideas, con palabras, con ese tipo de cosas que, pues eso no es espiritual. Las palabras divinas siempre van dirigidas a lo eterno, no a lo temporal ni a lo material. Te lo vuelvo a repetir. Las palabras divinas siempre van dirigidas a lo eterno, no a lo temporal, no a lo material. Lo material, consíguelo tú. Con la fuerza, con la voluntad, con trabajo, con organización, con empeño y con todo eso. Y vas a conseguir muchas cosas. Pero lo espiritual va lo espiritual. Y la palabra de Dios siempre va dirigida a eso, a lo espiritual. A lo espiritual, a lo espiritual. Si tú estás esperando de Dios que te dé una casa, que te dio esto y que te dio el otro, pues no sé, creo que estás en un gran error. No va a lo temporal, no va a lo material. La declaración de Pedro se sustenta en una vida espiritual. A mí me encanta cuando este hombre impetuoso, este hombre imprudente, este hombre que tenía muchas fallas y muchos defectos, por eso te digo, cuando tú lo detectas y dice estas palabras, en Mateo 16 el apóstol Pedro también cuando dice,
les pregunta a todos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y luego el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero lo dice con una convicción, lo dice con una realidad, lo dice con una experiencia en su vida. Cuando él contesta, dice, es que ustedes también se quieren ir. Y luego sale aquí este hombre totalmente defectuoso, con muchos errores, o sea, con muchas cuestiones hay en su vida, y sale de su corazón, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero sabes, este hombre que dice estas palabras, era una realidad esto. No era un cliché, no era una respuesta, no era el quedar bien, era así tan impulsiva que sale de su corazón. No es una respuesta armada, ni formada, ni educada, sino haz de cuenta, sale de su corazón, porque es una realidad. Pero ¿a dónde iremos? O sea, yo ya conozco esto, yo ya digiero esto, yo ya sé esto, ya no puedo ir a ningún lado, ya no puedo creer en otra cosa, ya no me puedo salir de esto, ya no puedo seguir otra porque esto es mi vida. Y este hombre, por eso te digo, cuando gente que se cree la perfecta, cuando gente que se cree que no tiene errores, cuando gente que es muy vocabulario, muy bonito, cree en el Señor y confía en Él y hasta baja la vocecita, dices, ay Señor, sigue con esa vida que a final de cuentas no vas a descubrir la verdadera vida. Una verdadera vida con propósito, vida en plenitud, vida espiritual, vida que realmente le dé sentido a lo que estás haciendo y a lo que estés llevando. Porque a eso también, o sea, la vida espiritual repercute en la vida natural, le da sentido, le da visión y le da destino. Si tienes una familia, cuando tienes una vida espiritual, sabes por qué tienes una familia. Y sabes y te dice, y lo espiritual te indica y va directo, y no somos los que hacemos todo y no hacemos nada. Los que nos metemos en todo, pero no edificamos nada. Los que creemos y pensamos y todo esto, pero a final de cuentas nuestra vida está seca y está vacía por dentro de nosotros, aunque estemos haciendo este tipo de actividad. Esto es lo que me encanta de este hombre que declara estas palabras, porque yo veo, haz de cuenta, desde que comienza su vida espiritual. Y comienza su vida espiritual también con un milagro, pero sabes que él deja a un lado el milagro del apóstol Pedro cuando no hay pesca, es la pesca milagrosa, y entonces haz de cuenta viene y se hinca y se humilla y recibe vida, la verdadera vida espiritual. Entonces ya en esto este hombre, y yo te digo, siguió siendo defectuoso, siguió siendo impulsivo, siguió siendo imprudente, siguió siendo, o sea, cosas que... Pero estas declaraciones que eran su realidad, ¿a dónde iremos? No tengo a dónde ir. Si estaba en la nada y llego a donde ahora soy, y si me dices, ¿ustedes también se quieren ir? No, yo no regreso allá. Esa vida me fastidió. Esa vida me arruinó. Esa vida, o sea, no era vida. No era vida. Y ni siquiera yo había vivido mucho, pero para mí no era vida. Cuando yo vengo a la vida espiritual, digo, ay, aquí está mi vida. Vida espiritual, no vida de religión, de tradición, de costumbre, de concepto, de frases, de amabilidad, de educación. Vida espiritual, donde haz de cuenta lo que salga de ti sea espiritual, lo que camine sea espiritual, lo que viva sea espiritual. ¿Sí? Que comamos y bebamos su sangre, que tengamos una armonía, que tengamos una comunión, que sea una verdadera realidad esta vida.
¿Jesús reprendió a este hombre? No, porque él sabía que este hombre estaba hablando lo que él estaba viviendo. Y nunca dijo, no, tú no, Pedro, porque eres así. Yo les comentaba hace un momento, a mí cuando empieza a haber realidad en lo espiritual, pero lo disfruto tanto porque empieza a haber realidad en esta vida. Lo disfruto, eso es lo que me da vida. Ver vida espiritual. Me da mucha vida ver vida espiritual. Luego la gente ni sabe que me está dando vida porque su corazón está empezando a tener vida. Esta es la solidez, es la profundidad. Esto es el espesor de la palabra de Dios. Quiero orar, cierre sus ojos, por favor. Yo quiero darte gracias, Dios, porque tú eres un Dios real, tú eres un Dios vivo, tú no eres un Dios de concepto, no eres un Dios de religión, de tradición, de vocabulario, no eres ese Dios. Qué aburrido. Tú eres un Dios vivo, un Dios que cambia vidas, que da propósito, un Dios que cuando da resurrección y da vida espiritual, wow, cuando se te conoce, no puedes dejarlo, no puedes abandonarlo. Quieres más. Y quieres más. Y quieres conocer, y quieres conocer, y quieres conocer más. De esto ya no me puedo despegar, porque esto es mi vida. Esto es mi sustento. Esto es lo que le ha dado destino y realidad a mi vida. Yo sabía que yo era incapaz para formar esto, para hacer esto. Yo tenía muchas incapacidades, pero ahora en ti, wow, he visto otra cosa. No te puedo dejar. No puedo renunciar a ti. ¿A dónde iría? ¿A lo mismo? No. ¿A dónde regresaría? ¿Al mismo afán? ¿A la misma pérdida de tiempo? ¿A la misma manipulación? No. ¿A la falsedad? No. ¿Al engañarme a mí mismo? ¿A dónde iría? No. No. Solo tú tienes palabras de vida eterna, de vida espiritual, de vida con sentido. Solo tú. Ahora yo sé que soy algo espiritual porque esto ha venido del Padre. Yo comparto lo que yo he vivido, lo que he experimentado, lo que he descubierto, lo que he conocido, no lo que no sé, no lo que no me consta, no lo que no ha sido una realidad en mi vida, no. Cuando digo que eres mi pasión es porque eres mi pasión. Cuando yo digo que tengo plenitud en mi vida es porque tengo plenitud en mi vida. Porque le has dado razón y le has dado propósito. Yo no sé si tú puedes darle gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios. Si es que es así, dale gracias a Dios. Y aun si no es así, porque si tú lo quieres así, puedes decirle: yo quiero esas palabras de vida, aunque sean complicadas y aunque sean difíciles entenderlas para mí, pero yo quiero esas palabras de vida, esas palabras de abundancia, esas palabras de eternidad, esas palabras espirituales que
va realmente a dar vida y sustento a esta verdad. Gracias, gracias, Señor, porque no conocí una religión, conocí al Dios creador, al Dios vivo, al Dios sanador, al Dios salvador. Ay, gracias, Dios, por haberte conocido. No, si tú me dijeras, si yo también me quiero ir, no, yo no me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Estoy muy agradecido para renunciar a oírme. Estoy muy agradecido. Gracias. Gracias por las personas que están aquí, Dios. Yo sé que has sobrado en algunas personas que están aquí, que esta palabra viene a confirmar ciertas cosas que han vivido o están viviendo y que tienes algo muy especial. Yo te quiero decir que Dios tiene algo muy especial y tú sabes que tienes algo muy especial para ti. Dios tiene algo muy especial para ti. Sé paciente, no te desesperes. Dios es un Dios consolador. Dios es un Dios que da vida. Dios es un Dios que no viene a arreglar problemas, sino le viene a dar sentido a tu vida. Y aún en medio de cualquier cuestión que se presente. Y cuando tú tienes la razón verdadera de tu vida, wow, ya estás del otro lado. Sé paciente. Sé paciente porque Dios ha estado hablando a tu vida y a lo mejor tú ni siquiera lo sabes. Yo te lo digo, Dios ha estado hablando a tu vida. En los pensamientos que tienes, en los sentimientos que tienes, Dios ha estado hablando a tu vida. Hay a veces inconformidad que tú lo interpretas mal, pero esa inconformidad es porque no te has acomodado a vivir en ese estilo de vida. Por eso es esa inconformidad, porque quieres algo más, algo diferente. Dios tiene algo para ti. Sé paciente solamente. Sé paciente, sé paciente, sé paciente. Gracias te doy, Dios, por el amor, por la bondad, por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios siga fortaleciéndole.